Estamos entonces en el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. En la semana pasada vimos cómo el Señor Jesucristo expulsó a un espíritu sordo y mudo que había de alguna manera poseído a un joven desde muy pequeño y que el papá de este joven había traído a los discípulos de Jesús, los cuales al intentar echar fuera a este espíritu no pudieron. Ahora fue extraño porque los discípulos ya habían tenido el poder para echar fuera demonios, ya habían tenido el poder sobre espíritus inmundos. Sin embargo, este espíritu se les mostró difícil de lidiar con él. Y después de que el Señor Jesucristo y Pedro y Jacobo descendieron del monte de los olivos, Pedro y Juan, descendieron del monte de los olivos, pudimos ver la razón por la que ellos habían tenido problemas para expulsar este espíritu, que fue la incredulidad. Aun cuando ellos habían creído y aun cuando ellos habían tenido la fe para poder hacer esta obra antes, en esta ocasión, de alguna manera, su fe menguó, su fe se debilitó y no podían echar fuera a este espíritu inmundo. Pero el Señor viene y les dice, todo es posible al que cree. Y les advirtió, les dijo también que hay ciertas cosas que únicamente vamos a poder hacer en nuestro caminar espiritual cuando nos hemos sometido a una disciplina espiritual en la cual estamos constantemente buscando a Dios. Y una de las maneras en las que buscamos a Dios es a través de la oración y el ayuno. Recuerden, Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Dios creó al hombre para tener compañerismo con Él. El hombre se desbalagó del camino de Dios, desobedeció a Dios. Pero luego Dios, por medio de Jesucristo, abrió las puertas del cielo para que nosotros podamos volver a Él. Y nos da ciertas disciplinas dentro del ámbito espiritual a través de las cuales Él, al nosotros seguir esas disciplinas, nos atrae a sí mismo y nos revela su mente, su corazón, su voluntad. Dios hace todo lo posible a través de las cosas que nos enseña para mostrarnos el camino que debemos seguir para estar cerca de Él. Como cristianos no queremos ser cristianos porque venimos a la iglesia. No queremos ser cristianos porque leemos la Biblia. No queremos ser cristianos porque cantamos cantos que exaltan a Cristo. Queremos ser cristianos porque tenemos una relación personal con nuestro Señor y porque en medio de esa relación estamos constantemente buscando su rostro. Y Dios nos da estos vehículos como la iglesia, como la palabra, como la adoración, como la oración, como el ayuno, para ayudarnos a acercarnos a Él. Ahora, termina ese episodio, termina esa obra que estuvo haciendo en ese lugar. Y ahora vamos a seguir adelante porque recuerden, Jesucristo ya está aquí, comenzando su camino hacia Jerusalén, en donde finalmente va a ser juzgado, finalmente va a ser sentenciado a muerte y finalmente va a ser puesto, va a ser clavado sobre una cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces seguimos hoy en el versículo 30 de Marcos 9 y leemos. Cuando se fueron de ahí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. Debemos detenernos aquí de recordar que Galilea era su sede, Galilea era donde la casa de Pedro estaba y de ahí era donde él se reunía con sus discípulos para enseñarles y de ahí era de donde él los enviaba, las veces que los envió de dos en dos. Ahí es en donde él recurría siempre después de ir a predicar en las aldeas que estaban alrededor de ahí. Y ahí es en donde él se devolvía a pasar tiempo con sus discípulos. Ahora, pasó por ahí, pero recuerden, no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Versículo 31, porque estaba enseñando a sus discípulos. Ahí había llegado el momento en el cual Jesús se va a dedicar a enseñarles exclusivamente a sus discípulos las cosas que iban a presenciar, las cosas que iban a ver, las cosas que iban a suceder. Y saben que yo creo que el Señor Jesús también quiere tener esos tiempos de enseñanza con cada uno de nosotros como sus discípulos. Él quiere que tener esos tiempos de enseñanza uno a uno con nosotros, en el cual nosotros con Biblia abierta, con espíritu abierto a través de la oración delante de Él, buscamos que Él nos enseñe las cosas profundas de su corazón, las cosas profundas de la enseñanza de su palabra. ¿Sí? Habemos, y digo habemos porque todos estamos en este mismo nivel en muchos aspectos de nuestro caminar espiritual. Habemos cristianos muy superficiales a veces. Conocemos nada más lo suficiente de la Biblia como para ser peligrosos para nosotros mismos y para los demás. No hay un entendimiento profundo de lo que las Escrituras dicen. No hay una revelación profunda de lo que las Escrituras nos tratan de enseñar acerca de la naturaleza de Dios, en contraste con nuestra propia naturaleza, como para vivir una vida espiritualmente productiva
por medio de la cual se pueda dar fruto, que el mundo vea y del cual pueda tomar y pueda alimentarse y pueda fortalecerse y acercarse más a Cristo. Y esta es la razón, yo creo, porque nosotros no hemos buscado ese tiempo en el cual Él quiere enseñarnos como lo quería hacer a sus discípulos en este tiempo. Nos sigue diciendo el versículo 31, les decía, esta era la enseñanza que tenía para ellos. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Estas mismas palabras se las había anunciado en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Estas mismas palabras se las va a anunciar de nuevo en el capítulo 10 de este mismo Evangelio. Y vamos a ver que de aquí en adelante ese era el tema de la enseñanza, que Jesucristo iba a ser entregado a los poderes del mundo. En otros evangelios nos dice a los gentiles, también nos menciona a los principales de los judíos, y lo van a matar. Pero después de muerto va a resucitar al tercer día. Sí, estas eran las cosas profundas que les estaba tratando de enseñar, les estaba tratando de prevenir, les estaba diciendo por adelantado lo que iba a suceder, para que vieran que el caminar con Jesús no iba a consistir siempre de andar caminando por caminos fáciles, no iba a consistir siempre de andar caminando en lugares en donde los poderes espirituales se iban a manifestar de una manera en la cual ellos pudieran sentirse que habían llegado a tener o a recibir algún poder especial de Dios, sino que iba a haber veces en los que ese camino los iba a llevar a tiempos de dificultad, a tiempos de sufrimiento, como vamos a seguir viendo más adelante. Y quería también decirles que no había razón por la cual debían tener temor, que aun cuando esos caminos, en este caso a él, lo iban a llevar a Jerusalén y lo iban ahí a matar y lo iban a juzgar, que aún en medio de todo ello había esperanza, porque él iba a resucitar de entre los muertos. La muerte de Jesucristo no iba a ser el final de Jesús ni del plan de Dios. La muerte de Jesucristo iba a ser el medio por el cual se iba a abrir delante del mundo el glorioso plan de Dios para que todo mundo pudiera acercarse más a Él y tener esa comunión, tener esa relación, tener ese compañerismo con Él que todos nosotros podemos disfrutar. Pero noten en el versículo 32, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. No le quisieron preguntar acerca de lo que les había dicho. Sí, no le quisieron preguntar acerca de lo que eso significaba. Esta era la segunda vez que los mencionaba, pero todavía no habían captado ellos lo que esto implicaba. Sí, lo habían visto hacer todos sus milagros, lo habían visto lleno de poder, habían escuchado la voz de Dios en el monte de la transfiguración, cuando menos Pedro y Juan, y que la voz había dicho, este es mi hijo amado, a él oigan, a él escuchen, a él háganle caso. Y ahora está hablando acerca de ir a Jerusalén, y está hablando de lo que le va a suceder, y está hablando de que va a resucitar, y ellos en su mente están tratando de absorber todo esto, y es tan difícil. Sí, a veces la vida cristiana así es, ¿no es cierto? A veces Dios nos está tratando de enseñar tantas cosas acerca de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es tan difícil poderlo poner todo en un casillero, poder ponerlo todo en un lugar y entenderlo sistemáticamente. Es tan difícil, no lo comprendemos. Se nos habla de la bondad de Dios, se nos habla del amor de Dios por nosotros, pero también se nos habla de las pruebas que va a haber en la vida y se nos habla de las dificultades y del sufrimiento. Y no podemos reconciliar una cosa con la otra porque nuestro estado de humano no nos deja ver más allá de lo que estamos pasando ahorita. Sí, ahorita le estoy enseñando a manejar a mi hijo. Sí, y ha sido una aventura. Tiene 17 años y ya le estoy enseñando a manejar y ahora lo estoy usando de chofer. No le pago, pero él me lleva para todos lugares. Y a veces como que da las vueltas muy acelerado, como que ve la luz verde y va a dar una vuelta a la derecha y como está verde, pues está verde, ¿verdad? Eso quiere decir, si está verde quiere decir vámonos. Y le digo, mi hijo, mira, tienes que tener cuidado, tienes que detenerte, porque aun cuando la luz esté verde para ti, no falta que el loco, ¿verdad?, venga a cruzar esa calle y no vea que la luz está roja para él y se atraviese y va a chocar contigo. Tienes que estar al tanto de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y puede ser que nunca pase nada, ¿sí? Pero solo se necesita una vez que algo suceda para echar a perder todo lo demás. Así debe ser nuestra vida espiritual también. Sí, a veces vamos con la mente y los ojos clavados
y nada más enfrente lo que está pasando enfrente de nosotros. Y tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que darnos cuenta que Satanás puede venir por este lado, Satanás puede venir por este lado, Satanás puede venir por atrás. ¿Sí? Tenemos que estar teniendo cuidado. Hoy en la mañana, precisamente, estando en casa, mi hija dijo algo y yo contesté y en lugar de haber pensado en las circunstancias que pudieron haberla llevado a decir lo que dijo, contesté de una manera que le dolió a ella y la hice llorar. Y después cuando venía en el carro y le dije a mi hijo lo que le dije acerca de mirar lo que está pasando a sus lados, me puse a pensar, Señor, yo no me puse a pensar en lo que estaba pasando alrededor de mí. Lo único que miré fue lo que ella me dijo. Eso me hizo reaccionar como reaccioné y no me di cuenta que con lo que hice la herí como la herí. Inmediatamente llegué a la oficina y saqué mi teléfono y le mandé un texto. Mi amor, por favor, perdóname. Fue insensible y necio lo que te dije. No, perdóname. ¿Y saben qué me respondió? Lo voy a compartir con ustedes, no se lo vayan a decir a nadie. ¿Qué me respondió? ¿Sabes qué, papá? Aunque no siento que eso es lo que quiero hacer, lo voy a hacer porque quiero obedecer a Dios. Tiene 14 años mi niña. Y me dijo, voy a hacer a un lado lo que yo siento para obedecer a Dios. ¿Y saben qué? Yo soy el maestro. Y ella es la que me enseñó a mí. Y debemos de tener ese mismo corazón todos nosotros. No hemos llegado todavía. No lo sabemos todo. Y a veces vienen cosas difíciles a nuestra vida. Difíciles de aceptar, difíciles de comprender. Difíciles de entender cómo y por qué pasan. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con ello. El Señor les estaba advirtiendo aquí, les estaba diciendo lo que podía pasar. No lo que podía pasar, perdón, lo que iba a pasar. Y ellos como que algo se encendió en su mente, algo brincó dentro de su corazón. Sabían que algo no estaba muy bien, pero decidieron no preguntarle porque tuvieron miedo. Y déjenme decirles algo, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están con nosotros, nunca tengan temor de pedir a Dios más instrucción cuando no saben completamente lo que Él está tratando de hacer. Nunca pidan temor, nunca tengan temor. Siempre pidan que Él les enseñe completamente, claramente lo que Él quiere hacer. Y si se necesita más tiempo del que ustedes piensan que se debe necesitar, no importa, sigan pidiendo, sigan preguntando, porque al que toca se le abre, ¿no es cierto? Al que pide se le da. ¿Sí? Y eso es lo que debemos. Nunca debemos, como los discípulos, tener miedo de preguntarle algo a Dios. Porque Él es Dios y nosotros no. Y a veces tenemos la visión muy corta. Sí, pero Él tiene la respuesta para todo. Y aun cuando a veces no nos da la respuesta, y aun cuando a veces la respuesta no nos gusta, de todas maneras es la respuesta de Dios. Y debemos aceptarla como tal. Ahora, yo creo que una de las razones por las que los discípulos no habían entendido, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, era porque ellos tenían su propia agenda, ellos tenían su propia manera de pensar, ellos tenían sus propios anhelos, sus propios deseos. Sí, estaban anticipando lo que iba a suceder cuando el Señor Jesucristo finalmente se sentara sobre su trono, pero estaban viendo algo que no era lo que el Señor Jesucristo les estaba queriendo enseñar. Noten en el versículo 33. Llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ahora nos va a decir aquí qué es lo que discutían y cómo no le contestaron inmediatamente, porque sabían que lo que estaban discutiendo quizás a él no le iba a gustar por enseñanzas que ya les había dado anteriormente. Versículo 34. Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Noten la preocupación que ellos tenían. Jesucristo quería enseñarles lo que le iba a suceder a él cuando llegaran a Jerusalén. Jesucristo quería que estuvieran preparados para la situación que iban a tener que enfrentar.
Jesucristo quería fortalecerlos con conocimiento para que cuando las cosas que iban a suceder sucedieran, ellos pudieran decir, oh sí, el Señor nos habló acerca de esto, el Señor ya nos enseñó acerca de esto que está sucediendo. Entonces Él ya sabía que iba a suceder. Por lo tanto, si Él no se preocupó por ello y aún así decidió venir, nosotros tampoco debemos preocuparnos. Pero noten lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban discutiendo. Ellos estaban discutiendo quién de ellos era el más importante. ¿Quién de ellos era el más importante? A veces, no a veces, en el mundo esa es la preocupación de todos, ¿no es cierto? ¿Quién es más importante que yo? Porque yo quiero llegar a ser tan importante como él o ella. ¿Sobre quién soy más importante yo? Porque yo quiero que ellos sepan que yo soy más importante. ¿Quién entre nosotros va a ser el más importante de todos? Porque yo quiero sobresalir sobre todos los demás. Y saben que esto es algo que sucede en la iglesia, es algo que sucede entre los cristianos. Esto es algo que aún en nuestro servicio a Dios a veces puede llevarnos a pensar más de nosotros mismos de lo que en realidad somos. Porque llegamos a creer que porque más servimos, más importantes somos. ¿Sí? Porque entre más hacemos, más necesarios somos. Porque si yo no estoy ahí, entonces ¿quién lo va a hacer? Y llegamos a poner nosotros mismos como la cosa más importante para que la obra de Dios siga en el lugar en donde yo estoy. ¿Y saben qué? Dios me puede llamar a su presencia mañana y todavía no me van a enterrar y ya va a haber alguien que esté no solamente dispuesto, sino capacitado para estar aquí en donde yo estoy parado ahorita. Y de eso no hay duda. Entonces no me tengo que preocupar por qué tan importante soy. Y vieran qué libertad se siente cuando uno no se tiene que preocupar por demostrar lo importante que es. Porque no soy importante. Soy importante en el sentido de que Jesucristo vino a entregar su vida por mí. Pero si Él hizo ya el trabajo más difícil de todos los trabajos, ¿qué tan importante soy yo para la obra? Él ya la terminó. Y eso era lo que les estaba preocupando a ellos. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Noten lo que Jesús les dice en el versículo 35. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. Ahora noten, Jesús se sentó y llamó a los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los que estaban más cercanos a Él. Los que se consideraban sus discípulos. Los que se consideraban sus aprendices. Los que querían aprender de Él, los que estaban aprendiendo de Él en la forma en la que Él ministraba, en la forma en la que Él hacía las cosas. Y a ellos, por ser los más cercanos a Él, los llama. Y eso es algo que nosotros debemos de también tomar en cuenta. Si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, entonces nosotros como sus discípulos, debemos como estos discípulos, saber escuchar su voz cuando nos dice, ven, acércate a mí, tengo algo especial que enseñarte hoy. Has estado lidiando, has estado luchando con ese pensamiento, has estado lidiando con esa situación, has estado siguiendo esas metas, pero ¿sabes qué? Ven, yo quiero decirte algo que necesitas saber antes de que sigas adelante. Noten, se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Ok. ¿Hay entre ustedes quienes quieren ser primero? Muy bien. Noten que no les dice que están haciendo algo malo por querer ser el primero, o el mayor, o el más importante sobre los demás. Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida ese deseo de sobresalir, ¿no es cierto? Empieza desde pequeños, ¿sí? Lo vemos con Caín y Abel, lo vemos con Jacob y Esaú, ¿verdad? Dios ha puesto ese deseo de sobresalir en nuestras vidas, lo vemos con nuestros hijos. Uno siempre quiere ser el mandamás, ¿verdad? Uno siempre quiere mandar a los demás y no necesariamente es el mayor, a veces es el menor o la menor que tiene más habilidad para hacerlo y es el la o el que mangonea a todos los demás y a todos los trae marcando el paso, como dice mi papá.
En la escuela todos queremos sobresalir, todos queremos ser el mejor estudiante. Bueno, no todos, todos ustedes quizás, yo nunca quiero ser el mejor estudiante, mis calificaciones le hubieran demostrado eso. Pero todos queremos sobresalir, todos queremos ser el mejor en nuestros deportes, todos queremos ser el número uno, todos queremos ser el que anota el gol, el que anota el touchdown, el que pega el home run, el que clava la pelota en el voleibol, el que nada más rápido. Eso viene de Dios, es parte de nuestra naturaleza. Y en el mundo, no importa a quién se tenga que pisar con tal de llegar a la altura que queremos llegar. No importa cuántos tengan que caer delante de mí para yo usarlos como escalones para llegar a la altura que quiero llegar. En el reino de Dios no es así. En el reino del cual nosotros nos consideramos ciudadanos, que es el reino de Dios, no es así. Y cuando aprendamos nosotros a vivir en el reino de Dios de la forma en la que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a sus discípulos, el mundo se va a dar cuenta de ello y el mundo va a decir, ok, they got it, lo entendieron. Los cristianos tienen un buen Cristo y porque tienen un buen Cristo son buenos cristianos. Pero no somos buenos cristianos porque por nuestra bondad queremos alcanzar la gloria. Somos buenos cristianos porque simplemente estamos siendo discípulos de aquel que nos quiere enseñar a vivir para, por y en Él. Y esa debe ser nuestra meta. ¿Sí? De nuevo, Él no los regaña, no les dice que están haciendo algo malo por querer ser el primero o el mayor o el más importante entre ellos. Pero sí les dice lo que tienen que hacer para lograrlo. ¿Sí? Sí les dice lo que tienen que hacer para lograrlo. Les dice, ok, ¿quiere ser el primero? A ver, ¿quién es el primero que quiere ser el primero? Me imagino yo al Señor Jesucristo muy común y corriente, así muy como nosotros. Ok, eso era lo que estaban. ¿Quién de ustedes quiere ser el primero? Pero acuérdense, estaban asustados, sabían que lo que estaban alegando no era algo que iba a ver bien el Señor Jesucristo por cosas que ya les había dicho antes. Pero Él sabía lo que estaban pensando. Y les dice, ok, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Y yo diría, aquí en la iglesia, ¿quién de nosotros quiere ser el primero? Reconocido como el mayor, reconocido como el más importante, reconocido como el que tiene más talento, reconocido como el que más hace, reconocido como el gran instrumento de Dios. No tiene nada de malo quererlo ser. Lo que tiene de malo, bueno, es cómo lo queremos lograr. Porque la forma de lograrlo es ser el último. Ser el último. La forma en la que la podemos lograr es ser el servidor de todos. Ser siervo de todos. Y la palabra que se traduce del griego al español siervo es la palabra doulos. Y doulos es un esclavo. Ahora, todos podemos decir, bueno, yo sirvo como esclavo. Ahí es bueno. Pero de vez en cuando como que sale la queja, ¿verdad? ¿Qué creen que soy su esclavo? ¿Qué creen que soy su sirvienta? ¿Qué creen que Dios me puso aquí para servirle nada más y no pensar en mí? A mí me suda la frente, yo me tallo el lomo cada día para poder traer la comida y ustedes la tiran y ustedes no aprecian ¿qué creen? ¿Soy su pelele? La señal de un esclavo, la señal de un siervo no es el hacer las cosas que un siervo o esclavo hace. La señal de un esclavo, de un siervo, es ser tratado como tal y no quejarse porque uno está siendo tratado como tal. ¿Me entendieron? La señal del esclavo es no hacer las cosas que un esclavo hace de vez en cuando aquí y allá. La señal de un esclavo es ser tratado como tal y no enojarse porque lo tratan a uno así. Ve y trae. ¿Cuántos quieres? Brinca. ¿Qué tan alto? Haz esto.
¿Cuántas veces? Hay dos palabras que deben olvidarse de su vocabulario. Sáquenlas de su vocabulario. Nunca y siempre. Sáquenlas, bórrenlas. Es más, encuéntrenlas en el diccionario y bórrenlas. Porque cuando ustedes dicen, a mí nunca me aprecian, están mintiendo. Porque de vez en cuando sí lo aprecian. O cuando están diciendo, a mí jamás me dan ni un momento de descanso. Están mintiendo. Aquí he vivido muchas ocasiones en las que han descansado. Y muy bien descansado. ¿Sí? Entonces, la marca del siervo no es que de vez en cuando hace lo que el siervo hace. La marca del siervo es que hace y es tratado como siervo y no se queja por ser tratado de esa manera. Pero hay algo muy especial que tiene que suceder para que eso pueda llegar a nuestras vidas. Y lo que eso es que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos. No podemos vivir como siervos y seguir viviendo para nosotros mismos. Si vamos a vivir como siervos tenemos que sufrir, porque es únicamente cuando morimos, cuando hacemos un lado nuestros deseos, aspiraciones, anhelos, sueños, etcétera, etcétera, que entonces tenemos la habilidad para poder vivir para los demás. El Señor Jesucristo les había dicho anteriormente en el capítulo 8 y en el versículo 34. Dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. No quiere decir niéguese de unas cuantas donas cada semana. No quiere decir niéguese de comer lo que más le gusta 1 o 2 veces por semana. No quiere decir niéguese de ver ese programa que tanto le gusta ver. Niéguese a sí mismo. En otras palabras, yo ya no soy importante. Yo no importo. Yo estoy aquí para ustedes. Yo estoy aquí para servirles. Yo estoy aquí para hacer lo que ustedes digan. No importa. O sea, no se consideren a sí mismos como importantes, que era lo que ellos estaban alegando, ¿no es cierto? ¿Quién es el más importante? La verdadera marca de grandeza se encuentra no en ser servido, sino en ser servidor. Y el mejor ejemplo de esto es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es Dios. Es el verbo de Dios. Es el que dijo hágase y se hizo. Es delante de quien millares y millares, ¿qué digo millares? Millones y millones de ángeles se postran en adoración y dicen santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Y qué fue lo que hizo ese Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, tan lleno de gloria? Dejó su trono en el cielo para venir como cualquier otro ser humano viene. Vamos a celebrar esa venida dentro de unos días, ¿no es cierto? ¿Cómo vino? Vino en un carro en un carro dorado jalado por caballos blancos del cielo, con millares y millares de ángeles detrás de él, con todas las estrellas haciendo en el cielo anuncios en secuencia. Rey de reyes, Señor de señores, Dios creador. No. ¿Cómo vemos las tarjetas de Navidad hoy? Vemos un bebé que nació en un pesebre, nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Un bebé que tuvo que esperar que su padre lo recibiera y luego, sin haberlo hecho nunca, le cortara el cordón umbilical y lo limpiara y lo pusiera en el pesebre. Un bebé que tuvo que esperar a que su madre se recuperara para poder tomarlo y ponerlo a su pecho para que pudiera alimentarse.
Un bebé que tuvo que hacer del baño y tuvo que ser limpiado y tuvo que ser cambiado y cuidado como todos y cada uno de nosotros. Un bebé indefenso que un rey quiso matar pero que no pudo porque Dios lo protegió. Un bebé igual de indefenso y necesitado como han sido nuestros bebés y como nosotros antes que ellos y como nuestros padres antes que nosotros. Un bebé. Dios, creador del universo, que necesita ayuda. El más grande de todos se hizo como uno de nosotros y lo llamamos Emmanuel, porque era Dios con nosotros. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice acerca de nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Corintios capítulo 8 y el versículo 9 nos dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Se fijan? Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Se fijan lo opuesto que es esta la filosofía del mundo? Yo me quiero hacer rico para ayudar a los pobres. Y el Señor Jesucristo: yo ya soy rico, tengo todo a mi disposición, pero me voy a hacer pobre para ayudar a los que están completamente destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben ustedes? Dejó todo en el cielo por venir a buscarme a mí, por venir a salvarme a mí. Derramó su sangre para limpiarme a mí de mi pecado, para que yo pudiera tener una relación con Dios a través de Él. No hay palabras. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos ofrecer? Excepto morir a nosotros mismos como Él murió, y vivir para Él y para los demás, y servirnos los unos a los otros como Él vino a servirnos. El mismo apóstol Pablo escribe a los filipenses en Filipenses 2, comenzando con el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Vamos a detenernos ahí, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Se acuerda usted de alguien ahorita que usted considera inferior a usted? No me importa por qué razón. ¿Se puede acordar usted ahorita de alguien a que usted considera inferior que usted? Y no me importa por cuál razón. Ese no es el sentir que hubo en Cristo. Ese no es el sentir que hubo en ese bebé que nació en ese establo, que fue puesto en ese pesebre. Él consideró a todo el mundo más importante que Él. Él consideró a todo el mundo por estar por encima de Él. Versículo 4 de Filipenses 2 sigue diciendo: no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Noten, no solamente vino a la tierra como uno de nosotros, no solamente vino a la tierra en forma de hombre, sino que se humilló a sí mismo. A nadie nos gusta ser humillados, ¿verdad?
tú no me vas a humillar a mí. Si tú crees que tú me vas a humillar a mí, no me conoces todavía. Mi papá me decía que yo quería verlo como Dios a los conejos. En la mente de mi papá, cuando Dios mira hacia abajo a los conejos, los mira chiquitos y orejones. Y se ríe de ellos. Mira el conejillo aquel chiquito y orejón. En la mente de mi papá, cuando yo lo desobedecía, o cuando le echaba una mentira, o cuando me sorprendía en algo, me decía: tú me quieres ver como Dios a los conejos, ¿verdad? Chiquito y orejón. Nadie queremos que nadie nos mire como Dios a los conejos, ¿verdad? De mí nadie se va a aprovechar. A mí nadie me va a humillar. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Ese corazón de Cristo Jesús? Pudo haber dicho, noten, que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pudo haber dicho: ¿con quién creen que están hablando? Inútiles. ¿Quién es el mayor en realidad? ¿Quién es el mayor? ¿Quieren saber quién es el mayor? ¿Quieren saber quién es más importante? Pero ni ahí les dijo eso. Les dijo: ¿quieren ser el mayor? Entonces háganse el siervo de todos los demás. Versículo 5 de Filipenses 2, de nuevo: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, Él se humilló, Dios lo exaltó. ¿Qué nos dice Pedro? Que nos humillemos pues bajo la mano poderosa de Dios, y cuando sea tiempo, ¿qué va a suceder? Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. Mi exaltación está en las manos de Dios. ¿Qué tan segura está mi exaltación? Segurísima. Aunque en este mundo sea el más despreciado, aunque en este mundo sea el que menos tiene, aunque en este mundo sea el que más sirve, aunque en este mundo sea el más pisoteado, aunque en este mundo sea el más, lo que ustedes quieran ponerle, mi exaltación está segura en la mano de Dios. Y va a ser cuando Él lo decida, no cuando yo se lo pida. Y luego noten el versículo 36 de Marcos 9. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué está tratando de decir aquí? Los niños, ¿sí?, en aquel tiempo, y todavía en nuestro tiempo también, a veces pueden ser un estorbo, ¿verdad? Una molestia. Quítate, muchachos, está el juego de fútbol, que no estás viendo que los Chargers están por anotar un touchdown y van a ganar. Hazte para allá, ve, pregúntale a tu madre, quítate. ¿Qué no ves que estoy trabajando? ¿Qué no ves que estoy ocupado? ¿Qué no ves todos los problemas que tengo? Tú eres un niño, ¿tú qué vas a entender? Tú no sabes nada. El Señor Jesucristo dice: miren, cuando reciban a un niño y tengan la habilidad para ponerse de rodillas delante de él y decirle: niño, ¿qué quieres? Aquí estoy para servirte. Aquí estoy para hacer lo que tú necesites en este momento. Tú no puedes hacer absolutamente nada por mí. Tú ni siquiera me lo vas a agradecer quizás. No tienes manera de pagarme lo que voy a hacer por ti ahorita. Pero porque mi Señor así me lo pide. Ahorita quito mi atención de todo lo que está a mi alrededor para ponerla sobre ti y servirte a ti. Ese
recibe a Cristo. Y no solamente recibe a Cristo, sino que recibe al que envió a Cristo. En esa acción de servicio, en esa acción de humillación, en esa acción de humildad, en esa acción de reconocer al más débil entre nosotros, está recibiendo a Cristo. Por eso es tan importante que todos en algún tiempo de su caminar cristiano sirvan en el ministerio de los niños. Para que cuando le lleguen los niños, maestra, me agarren los brazos. Le diga, sí, claro que sí, mi amor, ven, por favor. Ve con tu mamá, ¿ok? ¿Saben qué? Porque los niños nos tratan como lo que somos, ¿verdad? Nada. Puro dame, mío, mío, mío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Así es como debemos de ser nosotros. Siempre. Por eso se los puso ahí en medio. Por eso les dijo, miren, cuando le den la importancia a este pequeñito, que no puede darles nada, que no puede pagarles, que no se va a dar la vuelta con el dulce que le dieron y ni las gracias les va a dar. Pero que la felicidad que ustedes van a causar en él o en ella, el gozo por haberles puesto esa atención que ellos van a sentir, por haberlos hecho sentirse importantes, todo ello es como si me estuvieran recibiendo a mí. Y si me reciben a mí, están recibiendo a quien me envió. ¿Quién es el más grande entonces? El que está más dispuesto a servir. ¿Quién es el más importante? El que se considera el menos importante. ¿Quién es el mayor? El que sirve a los demás. Y vamos a ver más de esto en los capítulos siguientes. Noten rápidamente aquí en el versículo 38 de Marcos 9. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se les prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros es a favor de nosotros. Ahora, una observación aquí. Esto no quiere decir que el Señor, todo el que predique a Cristo, no importa cómo lo predique, todo el que haga milagros, no importa cómo los haga, ¿verdad? Quiere decir que Él lo está recibiendo. De ninguna manera, porque en Mateo capítulo 12 y el versículo 30, Él dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Porque mucha gente dice, es que las iglesias todas tienen su propia opinión y todas interpretan la Biblia como ellos quieren y en lugar de ver las diferencias debemos buscar las cosas que tenemos en común y todos vivir una vida feliz y unidad en el Espíritu. Eso no se puede tener unidad ni en el Espíritu ni de ninguna otra forma cuando lo que se está predicando en otras iglesias son herejías. Cuando lo que se está predicando en otras iglesias o en algún grupo van en contra de la voluntad de Dios. Hay un movimiento que no es nuevo, ya tiene años pasando, pero es un movimiento ecuménico en el cual quieren que todas las religiones de alguna manera se unan, porque todas de alguna manera adoramos al mismo Dios. No es cierto. La verdad no puede coexistir con la mentira. Nunca va a poder ser posible eso. Hay una sola verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Entonces, si lo que se está predicando no va de acuerdo a lo que Jesucristo predicó, enseñó y nos ha dejado escrito en las Escrituras, entonces no podemos nosotros aceptarlo y no decir nada. Si lo que estamos viendo va en completa oposición a lo que la palabra de Dios dice, tenemos nosotros que abrir la boca y decir, esto no está bien. Y no debemos mostrar unidad en el Espíritu de ninguna otra forma con quienes se oponen a lo que la palabra de Dios dice. Porque tarde o temprano nosotros vamos a empezar a pensar como ellos, porque entre más fácil se nos presentan las cosas, es hacia el lado que nos hacemos. Porque esa es nuestra naturaleza. Entonces el hecho de que diga aquí, si no están, Jesús dijo no se lo prohíban porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí.
y el que no está con nosotros está a favor de nosotros. No, no, no todos. Voy a nombrar algunos. Los testigos de Jehová, ¿están a favor de nosotros? No, nos odian. Ok, nosotros somos los incrédulos, somos los apóstatas. ¿Sí? Por eso están tratando de convertirnos. ¿Sí? Los mormones, los musulmanes. Inclusive la iglesia tradicional, en lugares en donde está bien arraigada, está en contra de nosotros, aunque por encima no lo dejen ver, está en contra de nosotros. Ahora, por bien o por mal, Jesucristo está siendo predicado, ¿no es cierto? Pero luego tenemos que venir con la verdad de Jesucristo. Luego tenemos que venir y enseñar la sana doctrina para que todo el mundo sepa lo que Jesucristo enseña. Por eso Pablo en Filipenses 1, los versículos 12 al 18, dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Versículo 15 dice: a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo aquí? Había gente que decía: hey, Pablo está en la cárcel, ¿saben por qué? Por predicar a Cristo de una manera equivocada. Por eso lo metieron a la cárcel. ¿Por qué no está predicando a Cristo como debe de predicarlo? ¿Por qué no está siguiendo las enseñanzas de Dios? ¿Por qué no está siguiendo la ley? Y aún en su manera de quejarse y en su manera de hablar mal en contra de Pablo, ¿qué estaban haciendo? Estaban predicando a Cristo. Pero cuando a la gente se le dice algo así, ¿qué quiere? Quiere ir a indagar, quiere ir a preguntar, quiere ir a ver si es cierto. Quiere ir a ver qué es lo que está enseñando que es tan malo. ¿Ok? Y pase lo que pase, Cristo estaba siendo predicado. El versículo 41 de Marcos 4 dice: de cierto les digo que cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Todo lo que hacemos por nuestros hermanos cristianos, por los siervos de Dios, el Señor lo va a recompensar. Nada va a pasar desapercibido, porque Dios no es injusto para olvidarse de nuestra obra de amor. ¿Sí? Él va a tener galardones para todos los que hemos decidido y hemos puesto nuestra fe en Él y hemos llegado a reconocer que en el reino de Dios la manera de ser exaltado es haciendo ¿qué? Humillándonos nosotros mismos. La manera de ser el mayor es convertirnos en el menor. Y el mejor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Amén.